vamos a analizar dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca algunos de los grupos farmacológicos que son los que vamos a trabajar particularmente en el taller. En estos grupos farmacológicos, en esta actividad vamos a analizar diuréticos y vamos a analizar los antagonistas de la aldosterona. En este sentido, los diuréticos es uno de los ejemplos más interesantes que tenemos en farmacología aplicada para vincular lo que es la fisiología con la actividad de los medicamentos. O sea que, como ustedes saben, los medicamentos, y ya lo vieron en farmacología básica, modifican aspectos de la fisiología. Y nada hay más transparente y más significativo que la acción de los diuréticos en la fisiología renal, lo cual, sabiendo dónde el diurético interviene en la fisiología renal, vamos a poder predecir prácticamente todas y cada uno de sus efectos y de sus problemas potenciales. Como ustedes saben, el filtrado glomerular comienza a haber una primera reabsorción, que es la más importante, de sodio a nivel del tubo contorneado proximal. Ahí se reabsorbe como el 70% aproximadamente del sodio. Habitualmente se hace un cotransporte ahí de la glucosa, también hay un manejo del bicarbonato, no vamos a entrar mucho en esto, pero bueno, el 70% del sodio que se filtra se suele reabsorber en el tubo contorneado proximal. Luego la orina sigue y vamos a tener el asa fina y el asa gruesa de Henle. Nos interesa mucho el asa gruesa de Henle porque ahí se reabsorbe prácticamente un 25% del sodio filtrado. En este caso interviene aquí, como ustedes conocen, un simporte, sodio, potasio y cloro, y 2-cloro, y de esa manera se reabsorbe significativamente un porcentaje alrededor del 25%. Y luego en el tubo contorneado distal hay un simporte de sodio y cloro que explica más o menos un 5%. Y posteriormente en el tubo colector está el sector donde actúa la aldosterona, donde ahí la reabsorción de sodio es menor al 2%, realmente es una cantidad pequeña, y este sodio que se reabsorbe es intercambiado por hidrógeno y por potasio. Otro de los aspectos importantísimos en la fisiología del riñón que nos interesa para hablar de los diuréticos es el mecanismo de concentración que puede tener la orina o de dilución. ¿Cómo hace el riñón para concentrar y cómo hace el riñón para diluir la orina? Como ustedes saben, esto que se denomina los mecanismos de contracorriente, cosa bastante compleja cuando uno la quiere analizar, pero que conceptualmente es muy sencilla. La reabsorción, sobre todo de urea, y en este lugar, por el simporte de sodio, potasio, 2-cloro, sale mucho sodio, de manera que entre la urea y el sodio van generando en la médula un medio claramente hipertónico. Esto se puede hacer porque, como ustedes conocen, el asa gruesa de Henle es impermeable al agua. Entonces, por más que yo reabsorbo sodio, no puede acompañarlo el agua. De manera tal que la orina se va diluyendo y la médula se va haciendo hipertónica. De manera que el riñón permite diluir la orina porque reabsorbe sodio, pero el agua en este sector no se puede reabsorber. Por esto se llama el segmento diluyente. La orina va más diluida, la médula está hipertónica, entonces cuando llega al tubo colector depende que pase si hay hormona antidiurética o no. Si hay hormona antidiurética, aprovechando la hiperosmolaridad, el agua se va a absorber. Y si no hay hormona antidiurética, el agua se va a eliminar, de manera que se va a eliminar una orina diluida. De manera que nosotros tenemos la posibilidad en estos dos segmentos, en el segmento grueso de Henle y el tubo contorneado distal, de diluir la orina. En la medida que fisiológicamente yo acá diluyo la orina, y para concentrar la orina necesito de la antidiurética y de un medio hipertónico. Eso es todo lo que tenemos que conocer nosotros para analizar estos aspectos en farmacología. Los diuréticos entonces actúan modificando los distintos sitios, y la pregunta que deberíamos hacer es: ¿a qué llamamos diurético? ¿Cuál es el punto que determina que una sustancia sea o no diurética? Son capaces de aumentar la excreción de sodio. Perfecto. El concepto clave es que sea capaz de aumentar la excreción de sodio. El concepto de diurético es una sustancia que es capaz de aumentar la excreción de sodio. Y así, dependiendo de dónde actúan los diuréticos, vamos a tener diferentes acciones. Hay diuréticos que son capaces de actuar en el tubo contorneado proximal,
lugar donde se maneja el 70% del sodio. ¿Y esos diuréticos qué impacto tendrán? ¿Qué les parece? Les voy a dar una ayuda, piensen antes de contestar. Yo actúo con un diurético en un lugar donde se maneja el 70% del sodio. ¿Qué impacto va a tener en la eliminación de sodio? ¿Mucho, poco o más o menos? Ajá, le dije que piense. ¿Por qué poco? Por eso, pero si es donde se absorbe la mayor cantidad y yo lo impido, es razonable pensar como sentido común, comillas, que se va a eliminar más. Pero tienen que seguir pensando en la fisiología. Se pierde mucho, pero todavía hay posibilidad de reabsorberlo en el asa de Henle, en el tubo distal, de manera que si bien se pierde mucho, va a ser compensado en este sector, de manera que no van a eliminar y son diuréticos realmente de una escasa actividad. Tal es así que no se utilizan para eliminación de sodio significativamente. Van a ver que ahí hay sustancias que se utilizan, por ejemplo, para el glaucoma, como la acetazolamida, pero no se utilizan para eliminar sodio. Si ahora actuamos como hacen los llamados diuréticos de asa, ¿por qué se llaman diuréticos de asa? Porque actúan en la asa de Henle, y si actúan aquí donde se maneja el 25%, acá sí van a tener un impacto importante, porque si bien se maneja el 25%, ya los sectores distales no pueden compensar lo que ahí se pierde. Y estos diuréticos, como son los diuréticos de asa, los inhibidores del simporte, sodio, potasio, 2-cloro, van a ser los diuréticos de más actividad natriurética, ya que van a eliminar alrededor del 20% del sodio filtrado. ¿Por qué? Porque el tubo distal y el tubo colector no puede compensar lo que ahí se perdió, aunque reabsorban más. Luego tenemos otros diuréticos, que son el llamado grupo de las tiacidas, que lo que hace es inhibir el simporte sodio-cloro en el tubo contorneado distal, y ahí la capacidad diurética va a ser alrededor del 5%, mucho más débil que el 20% que nos daban los diuréticos de asa. Y finalmente, a nivel del tubo colector, donde interviene la aldosterona, vamos a tener los llamados diuréticos ahorradores de potasio, porque, como ustedes van a ver, en ese sector, al impedir la reabsorción de sodio, se impide la salida de potasio. Por lo tanto, como concepto se llaman diuréticos ahorradores de potasio, que como veremos pueden ser inhibidores de la aldosterona o inhibidores del canal de sodio. Y aquí estos van a tener una muy baja capacidad diurética, alrededor de, como digo, del 2% y no más que eso. Eso a nivel global. Hay otro grupo de diuréticos que ni lo vamos a mencionar acá, porque en insuficiencia cardíaca, que es nuestro tema, no lo vamos a considerar nunca, si efectivamente están contraindicados en la insuficiencia cardíaca, como son los diuréticos osmóticos. Un diurético osmótico es una sustancia osmóticamente activa que retiene agua en la luz y eso lleva a una mayor eliminación de sodio y agua. Por ejemplo, el manitol. Pero, si bien es un diurético, lo vamos a poner en un costado. Y así, entonces, empezamos por el primer grupo, que son los inhibidores del simporte sodio-potasio 2-cloro en el asa gruesa de Henle. Como ven en el esquema, ¿conocen este esquema? ¿De dónde lo conocen? Este esquema está fotografiado de un lugar inaccesible, que prácticamente nunca van a ver, que es el libro de Goodman y Schillman, que sería conveniente que lo vean y lo miren y lo tienen fácilmente disponible. Bueno, aquí tenemos el asa gruesa y vemos el simporte sodio, cloro y sodio, potasio y 2-cloro. La inhibición de este simporte disminuye la reabsorción de sodio, disminuye la entrada de potasio y disminuye la entrada de cloro, ¿sí? Esto va a tener consecuencias, como dijimos, en la disminución de la reabsorción de sodio, porque fisiológicamente entra sodio, la bomba lo bombea hacia el interior y se reabsorbe. Entonces, al inhibir esto, vamos a tener una menor reabsorción de estas sustancias. Pero ¿qué ocurre además? Al disminuir la entrada de sodio, va a generar un cambio de potencial entre la luz y el interior, que va a determinar que además ingresen calcio y magnesio por los espacios intercelulares, de manera que además de inhibir la reabsorción de sodio y potasio, también va a
alterar la absorción de calcio y la absorción de magnesio. Por lo tanto, estos diuréticos hacen que no se reabsorba sodio y también que no se reabsorba ni calcio ni magnesio. Se va a perder sodio, se va a perder magnesio, se va a perder potasio. Planteado de esa manera, entonces, ¿qué efectos tendremos en la reabsorción urinaria? Primer punto, disminuyen, como dijimos, la reabsorción de sodio entre un 20 y un 25% del sodio filtrado. Efectivamente un 25%, pero después atrás se puede compensar algo, de manera que más o menos es alrededor del 20% del sodio filtrado. También disminuye la reabsorción de cloro. ¿Y por qué el potasio ahí tiene un asterisco? Porque potasio se pierde, como dijimos, porque no se reabsorbe. ¿Pero por qué más se pierde el potasio? Hay un doble mecanismo de pérdida de potasio. Una es que no lo dejo reabsorber en el tubo distal, pero ¿por qué más se pierde potasio? Por la secreción de este activo que se da, la secreción que se da hacia el uso. ¿A dónde? Yo acá no dejo que se reabsorba potasio, por lo tanto se pierde potasio. Pero piensen esto, acá se pierde potasio, es decir, hay más sodio, más potasio. Cuando ese sodio llega al tubo colector y a través de los mecanismos de aldosterona se reabsorba más sodio, ¿qué va a pasar? Se va a intercambiar este mayor sodio que se reabsorbe por potasio. Por lo tanto, la pérdida de potasio no solo es porque no lo dejo reabsorber, sino que aumento el intercambio a nivel distal. De manera que la pérdida de potasio es una pérdida significativa. Con respecto al calcio también se pierde el calcio y se pierde magnesio, es decir, vamos a perder en orina calcio y magnesio. Y con respecto a la capacidad de diluir, vamos a mirar en el esquema que es más claro. ¿Qué harán estos con la capacidad de diluir y de concentrar la orina? ¿Qué pasa si acá no hay reabsorción de sodio? No se diluye, de manera que van a impedir diluir la orina y van a impedir diluir, pero además fíjense que al no salir sodio en este nivel tampoco la médula va a ser hipertónica. De manera que cuando llegue el sodio al tubo colector, por más que haya antidiurética, si acá no hay médula hipertónica, la capacidad de reabsorber agua es menor. De manera que estos agentes disminuyen la capacidad de diluir y disminuyen la capacidad de concentrar. Para los que quieran darse aires de importancia y hablar en términos difíciles, diluir la orina es lo mismo que producir agua libre. Entonces ustedes dicen, disminuyen la producción de agua libre, alguien nos mira y dice, mirá qué importante. Pero en realidad lo que están diciendo es que disminuyen la capacidad de diluir. Producir agua libre es diluir la orina. Mencionado solamente desde otro punto. De manera que estos van a producir una orina isotónica prácticamente, porque ni la diluye ni la concentra. Además, los inhibidores del SYNPORTE, sodio, potasio 2-cloro, van a tener efectos sobre la hemodinamia renal, aumentando el flujo sanguíneo renal. Esto sería un mecanismo vinculado con prostaglandinas, de manera que mejoran, aumentan el flujo sanguíneo renal. Y en concentraciones altas, que solo se logran por vía endovenosa, pueden tener la capacidad de dilatar venas. Esto podría ser aprovechado en el uso agudo en algunas situaciones donde nos interese una venodilatación para disminuir la precarga, por ejemplo, insuficiencia cardíaca aguda. Pero eso se logra solo por vía endovenosa en altas concentraciones, no cuando se administra por vía oral. Un aspecto muy interesante con el uso de los diuréticos es preguntarnos qué pasa cuando yo uso el diurético en un paciente que tiene insuficiencia renal. Es decir, yo uso un inhibidor del SYNPORTE, sodio, potasio 2-cloro, ¿y qué pasa si el paciente tiene una insuficiencia renal? Bueno, ustedes que son expertos en farmacología básica, aquí les muestro la excreción de sodio y la concentración del diurético de ASA. En verde está el control y en azul está el riñón insuficiente. Como expresión de farmacodinamia y en este gráfico, ¿qué me podrían decir? Necesito más concentración para lograr el mismo efecto, es decir, traducido en términos de uso operativo, necesito mayores concentraciones para lograr el efecto máximo, para lograr el efecto en pacientes con deterioro de la función renal. Dicho en otras palabras, más categóricas todavía, con los diuréticos de ASA, en pacientes con insuficiencia renal, si yo aumento la dosis, voy a lograr el efecto máximo.
voy a lograr el efecto, pero voy a necesitar más concentraciones. Esto es porque, como ustedes saben, para que el diurético actúe se tiene que eliminar hacia la luz y bueno, en pacientes con deterioro de la función renal se elimina menos y por lo tanto necesito mayores concentraciones, pero con esas concentraciones logro el efecto máximo. ¿Cuál es? Hasta ahora venimos eficacia farmacológica, hasta ahora es farmacología básica. Ahora entramos nosotros en la parte aplicada con la evidencia de la eficacia clínica. Como dijimos en las actividades anteriores, la eficacia clínica es la capacidad que tiene una sustancia de cumplir un objetivo terapéutico. Y acá vemos que los diuréticos de ASA son los que tienen el más rápido y significativo impacto sintomático, es decir, mejoran los síntomas de insuficiencia cardíaca en forma rápida y en forma significativa. También mejoran la capacidad de ejercicio. Nadie hizo un ensayo clínico solo con diuréticos, pero la mayoría de los ensayos clínicos los introdujeron. Y cuando se hacen metaanálisis sobre la utilización de diuréticos, se ve que hay una mejoría en algún aspecto como la reducción de las internaciones y algo en la reducción de la mortalidad. Como vamos a ver, esto es muchísimo menos que lo que logran los IECA, los antagonistas de la aldosterona, los beta-bloqueantes, pero sin embargo lo hacen. Con estos datos uno se puede sacar que es el grupo más eficaz para mejorar la sintomatología y para mejorar estos aspectos fisiopatológicos. No hay ningún grupo de diurético que sea más eficaz que los diuréticos de ASA. Lógicamente que debe titularse la dosis. Hay un concepto de resistencia a los diuréticos en grados avanzados de insuficiencia cardíaca. A veces se produce cierta hiperactividad en el tubo contorneado distal que puede evitar que mantengan esa inhibición de la reabsorción. Y en ese punto veremos, después lo verán ustedes en el taller, cuáles son las indicaciones y qué es lo que uno debe hacer. Por lo tanto, a partir de esas evidencias claras y contundentes, la indicación de los diuréticos de ASA, los inhibidores del SYMPORTE, sodio, potasio, 2-cloro, en pacientes con insuficiencia cardíaca, es en todos los pacientes con estadios C y D, es decir, pacientes sintomáticos, yo los voy a usar críticamente para disminuir la sintomatología. Como digo, son los más rápidos, son los más efectivos en disminuir la sintomatología por sobrecarga de volumen. Y están indicados en todos los pacientes en estadios C y D. Esto es, pacientes sintomáticos y pacientes que tienen sintomáticos refractarios. Hay otras indicaciones, además de la insuficiencia cardíaca crónica, que es la que estamos discutiendo hoy, que si bien no la vamos a analizar ahora, van a ver que después sí lo vamos a analizar. La insuficiencia cardíaca aguda, como van a ver en el seminario de shock. La hipertensión arterial, como vamos a ver, los diuréticos de ASA, un pequeño adelanto, son mucho menos efectivos como antihipertensivos que las tiazidas. Por lo tanto, se van a reservar para un subgrupo de pacientes con hipertensión que son los que tienen insuficiencia renal. Así que la hipertensión no es el diurético de elección, así como sí lo es en insuficiencia cardíaca. También se utilizan en insuficiencia renal, también se utilizan en el síndrome ascítico edematoso, en pacientes con síndrome nefróticos refractarios, pero bueno, el uso excede obviamente a solo la insuficiencia cardíaca, lo mencionamos, y después cuando discutamos, por ejemplo, hipertensión, iremos a trabajarlo con más detalle. Entonces, por más de que los otros diuréticos no sean tan efectivos en la hipertensión, o sea, por más de que este no sea tan efectivo en la hipertensión, ¿se usa este? Este se usa en insuficiencia cardíaca, esta es la droga de elección en insuficiencia cardíaca. Como vamos a ver, en hipertensión no es el diurético de elección. Si yo uso un diurético en pacientes con hipertensión arterial, voy a preferir otro. Y solamente este lo voy a usar en hipertensión arterial en el subgrupo de pacientes con insuficiencia renal que no pueden usar tiazidas. Pero esto lo damos como información adicional porque hablamos general de diurético. Y esto hay que repetirlo, señalarlo e insistir. Los diuréticos de elección en todas las situaciones de insuficiencia cardíaca son los diuréticos de ASA, sin ninguna discusión, ¿sí? Enfáticamente hay que decir. Obviamente tienen problemas. ¿Cuáles son los problemas? Y bueno, los problemas van a estar vinculados nuevamente con el mecanismo de acción.
Primer punto es que nosotros queremos que el individuo baje el volumen. Y como ustedes saben, el volumen del líquido extracelular, ¿de quién depende? Del sodio. Por lo tanto, van a bajar el volumen porque bajan el sodio. Ahora, ¿qué problema podemos tener? Que se nos baje más de lo que queremos. De manera que el diurético, cuando nosotros lo administramos, por ahí está eliminando más sodio y está perdiendo más volumen del que queremos, entonces el paciente puede tener una depresión de volumen. Eso es un problema. Nos excedimos en el efecto diurético. Segundo, y también vinculado con esto, hipotensión arterial. Y esto van a ver que la insuficiencia cardíaca es un problema importante, ya que a veces la limitación para poder aumentar las dosis o para usar otros medicamentos es que la presión baja demasiado. Entonces, si la presión está muy baja, por más que yo necesite más diurético, me veo limitado porque la hipotensión arterial puede ser un inconveniente significativo. La hipopotasemia, como ya dijimos, y la hipopotasemia tiene variados problemas. El primero que debemos considerar son las arritmias. Las arritmias por hipopotasemia pueden ser muy graves y sobre todo en algunos contextos de uso de otros medicamentos, como vamos a ver. Y también la hipopotasemia está vinculada con la hiperglucemia. La hipopotasemia determina una menor capacidad en liberación de insulina por parte del páncreas y esto puede llevar a un mayor riesgo de intolerancia a la glucosa o empeoramiento de la diabetes. Está íntimamente relacionado la hiperglucemia de los diuréticos con la hipopotasemia. El otro punto es la hiperuricemia. ¿Alguien puede explicarme el mecanismo de la hiperuricemia? No es ese. Eso podrían competir. Está bien, pero no es el que tiene más peso. Está correcto lo que vos decís, pero no es el que tiene más peso. Cuando yo elimino sodio, y ustedes siempre, por favor, tienen que pensar esto, cuando nosotros hacemos algo, el organismo no dice, bueno, listo, hicieron esto, me quedo tranquilo. No, el organismo va a responder de alguna manera. Cuando ustedes le presionen de volumen al organismo, ¿qué va a hacer el tubo contorneo proximal? Cuando el organismo se depresionó de volumen por el diurético, ¿qué va a hacer el tubo contorneo proximal? Va a tender a absorber más. Y cuando absorba más, va a reabsorber más ácido úrico. Entonces, cuanto más contraído el volumen, más reabsorbe ácido úrico y retiene ácido úrico. Después, el sodio no hay problema, porque el sodio, por más que se reabsorba, después yo voy a perder bastante ahí. Pero con el ácido úrico, ese es el mecanismo principal de la hiperuricemia. ¿Funcionaría similar a un estado de deshidratación? Sí, definitivamente. Justamente, como a nivel del tubo colector, cuando hay más sodio, porque lo perdió y trata de cambiarlo, como dijimos, lo intercambia por potasio, pero ¿por qué otra cosa lo intercambia en el túbulo distal? Por hidrógeno. Entonces, como también pierde más hidrógeno, va a tener alcalosis. La alcalosis hipoclorémica también podría ser una alteración. También puede dar hipomagnesemia y también puede producir menos frecuentemente hipocalcemia y sí puede producir obviamente hiponatremia. Estos son efectos vinculados estrictamente con el mecanismo de acción. Adicionalmente, se ha vinculado el uso de los diuréticos con impotencia sexual, con aumento de los lípidos. Esto normalmente no es algo significativo, y por la estructura química que tienen cierta similitud en algunos aspectos a las sulfas, dan algunas reacciones como rash cutáneo, alergia, fotosensibilidad. En dosis elevadas, sobre todo en pacientes con deterioro de la función renal, se ha descrito ototoxicidad. Esto es realmente muy poco frecuente. Es decir, lo importante es los mecanismos vinculados con el mecanismo de acción y la posibilidad de algún grado de alergia, sobre todo cutánea, fotosensibilidad y alguna intolerancia digestiva. Desde el punto de vista de la conveniencia, uno plantea precauciones y contraindicaciones. Las precauciones, bueno, perfecto, la depresión de volumen. Yo, si un paciente está ahí con algún grado de depresión de volumen, hay que tener mucha precaución de no pasarlo y, para decirlo en términos muy simples, secarlo más de lo que conviene. Porque si el paciente, piensa en la fisiología cardíaca, si el paciente se depresiona mucho de volumen, no tiene precarga. Y si no tiene precarga, el volumen sistólico disminuye, de manera que bajarle demasiado la precarga no es positivo.
Lo que pasa es que encontrar el punto justo tampoco es tan fácil, de manera que esto hay que tenerlo en cuenta. Ya dijimos la hiperuricemia, la diabetes, que puede empeorar, asociado a la hiperglucemia vinculada con la hipopotasemia que aquí vemos. Y en cuanto a las interacciones, hay dos interacciones muy significativas, sobre todo por la frecuencia, como se utilizan en conjunto. Una es con la digital, que como vamos a ver, la toxicidad digitálica empeora gravemente con la hipopotasemia. Entonces yo le estoy favoreciendo la hipopotasemia y puede empeorar. Y esta es otra interacción crítica y significativa, que es la de los AINES. Los AINES, como ustedes conocen y lo verán en su ámbito familiar, muchas veces ni siquiera se consideran un medicamento. Los compran en el kiosco, los van a buscar al estante, o se lo piden a un vecino, un amigo o lo que fuera, y los AINES disminuyen críticamente la eficacia de los diuréticos, al punto tal que en pacientes con insuficiencia cardíaca son capaces de darle una sobrecarga de volumen y empeorar la insuficiencia cardíaca. Como vamos a ver también en hipertensión, para que tengan una idea, para ver la intensidad, en hipertensión le bajan la mitad de la eficacia a los agentes antihipertensivos. Y en insuficiencia cardíaca la combinación de AINES disminuye el efecto y puede favorecer la sobrecarga de volumen. Esto es clínicamente significativa y esto, como vamos a ver, hay que advertírselo al paciente, ya que el paciente no tiene por qué saberlo. Es más, muchos de ustedes me miran con cara sorprendida cuando yo menciono esto, y es un hecho trascendente y es una interacción crítica que hay que considerar. ¿Cuáles los agentes? Bueno, aquí es muy fácil. Para nosotros, en nuestro medio, en este momento, diuréticos de ASA, inhibidores del SYNPORTE, sodio, potasio 2-cloro, es la furosemida, nada más que la furosemida. La furosemida es el único agente que disponemos y que vamos a analizar, y la furosemida, ven, desde el punto de vista farmacocinético, tiene una biodisponibilidad variable, más o menos un 65%, se une mucho a proteínas, se elimina críticamente por el riñón y es de acción corta. Este dato es muy importante, que sea de acción corta, porque incluso, si quieren una regla para acordarse, uno de los nombres comerciales más paradigmáticos de la furosemida, ¿cuál es? Lasix. ¿Y dónde viene la sigla Lasix? LA significa en inglés la duración de acción, 6, es decir, dura pocas horas. Es un diurético de acción corta que en insuficiencia cardíaca la mayor parte de las veces exige administrarla al menos 2 veces por día, porque a veces, si yo la administro una vez por día, a lo mejor no me alcanza a mantener durante todo el tiempo la contracción de volumen, porque luego de unas horas el paciente recupera nuevamente el volumen. Por lo tanto, es de acción corta y en hipertensión, en insuficiencia cardíaca, debe administrarse al menos 2 veces por día como regla general. Dijimos que, bueno, ya analizamos la eficacia clínica, la seguridad, la conveniencia, y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a monitorizar al paciente cuando yo administro furosemida? Bueno, fundamentalmente, la manera de saber cómo está el balance hídrico es a través del peso. El hecho de que el paciente se pese significativo, ustedes saben que por más que hagan una dieta intensiva, nadie puede bajar significativamente de un día para el otro. Cuando una persona baja más de medio kilo de un día para el otro, su volumen es imposible que sea otra cosa. Por lo tanto, la medición del peso es una cosa interesante para ir viendo. Ustedes saben que un paciente con edemas francos en ambos miembros inferiores, por ahí tiene 7, 8, 9 litros. De manera que ver cuánto baja de peso es una señal de qué va pasando con el volumen. Y luego, bueno, los parámetros clínicos de sobrecarga de volumen, no solo ya dijimos los edemas, si tiene rales, si tiene yugulares, etc. Esa es la manera de verificar que el diurético está siendo efectivo. Los rales le bajan los edemas, baja la turgencia yugular, y eso es una señal de que el diurético está siendo efectivo. ¿Qué parámetros de seguridad tenemos que ver? Bueno, lo mismo como parámetros que el paciente no se me bajó mucho el volumen, y una de las maneras de verlo es que no haya bajado demasiado la presión. En el laboratorio lo que debemos ver siempre es el ionograma. Cuando decimos ionograma, por convención hablamos de sodio, potasio y cloro. La creatinina, para ver que no se altere el flujo, porque el paciente se quedó corto de volumen y disminuyó el flujo. La urea lo mismo, el ácido úrico. El calcio y el magnesio no deben pedirse rutinariamente.
solo deben considerarse cuando el paciente tenga alguna arritmia, calambres, que justifiquen medir esos electrolitos, sino rutinariamente no. Y también un electrocardiograma para ver si hay alguna señal de hipopotasemia o algún punto de esta forma. Eso es la manera de verificar la seguridad. Bien, eso entonces con respecto a los diuréticos de ASA. Como dijimos, drogas de elección siempre que hay una insuficiencia cardíaca. Lo que vamos a ver ahora no son de elección. Veremos si en algún contexto lo podemos usar en insuficiencia cardíaca. Aprovechamos a hacer un análisis farmacológico de los mismos. Y ahí tenemos los inhibidores del simporte, sodio-cloro, en el tubo contorneado distal. Y en este sentido tenemos las tiazidas y sus amigos, y agentes relacionados que, aunque no sean químicamente tiazidas, se comportan igual y por lo tanto los vamos a considerar como por ejemplo la clortalidona, si lo ponemos todos en la gran familia, diríamos, de las tiazidas. ¿Qué hacen los inhibidores del simporte sodio-cloro en el túbulo distal? Bueno, inhiben justamente este simporte de sodio y de cloro, con la consecuencia que disminuye la reabsorción de sodio y de cloro, y en un lugar donde se maneja el 5%. De manera que van a ser menos activos en eliminar sodio. Y sí es muy interesante verificar que tienen un efecto absolutamente contrario a lo que hablamos para la furosemida con respecto al calcio. El mecanismo no está muy claro, pero se piensa que hay una alteración de la ATPasa y esto llevaría a la modificación del intercambiador sodio-calcio y esto determina que se reabsorba más calcio. De manera que, a diferencia de la furosemida y de los diuréticos de ASA que pierden calcio, las tiazidas reabsorben calcio. Esto en algunas situaciones puede ser interesante. Por ejemplo, olvídense de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, ¿cuándo me puede interesar que haya menos calcio en orina y se reabsorba más calcio? Por ejemplo, en osteoporosis, por ejemplo, en pacientes con litiasis renal. Mira que este es un efecto diferencial que debemos conocer porque es significativo. Y entonces, cuando analizamos los efectos, disminuyen la reabsorción, como dijimos, 5%. Con la pérdida de potasio pasa lo mismo que con la furosemida. Pero yo les pregunto, ¿quién pierde más potasio? ¿Las tiazidas o la furosemida? Piensen. El sentido común, ¿qué nos diría? La furosemida. Y como muchas veces pasa, cuando pensamos así, no analizamos todo y solo el sentido común analiza un solo aspecto, se equivoca significativamente. ¿Qué faltó analizar? Faltó analizar esto. Cuando viene el sodio en el tubo colector, gracias a la aldosterona, a reabsorberse y se intercambia por potasio y por hidrógeno, las tiazidas tienen un marcado efecto mayor de inhibición de la anidrasa carbónica. Como inhiben la anidrasa carbónica, hay menos hidrógeno disponible. ¿Queda claro esto? Entonces, si bien es cierto que hay menos sodio, pero como las tiazidas inhiben la anidrasa carbónica, al haber menos hidrógeno disponible, cuando viene el sodio para intercambiarse, ¿por quién se va a intercambiar? Por potasio. Entonces, las tiazidas, aunque pierdan menos sodio, pierden más potasio. Y la hipopotasemia suele ser un problema más frecuente con las tiazidas que con la furosemida. ¿Solo a ese nivel inhibe la anidrasa carbónica o en el tubo proximal? En el tubo proximal también. Pero por ese nivel es el problema del potasio, porque ahí es donde yo no tengo tengo menos hidrógeno para intercambiar, entonces mando más potasio, no hay manera de no hacerlo. ¿Sí? Pero es una cosa que llama la atención, porque uno, por sentido común nuevamente, o por conocer algunos aspectos, lo dice de la otra manera, pero en realidad es así. Las tiazidas no se sabe bien cómo, pero pierden magnesio. Reabsorben calcio, como dijimos, y en este caso disminuyen la posibilidad de diluir la orina menos que la furosemida, pero ¿qué pasa? Como las tiazidas no afectan la médula, no afectan la capacidad de concentrar.
Es decir, las tiacidas no permiten diluir, pero sí permiten concentrar. El efecto vasodilatador arterial que tienen las tiacidas a largo plazo es lo que explica por qué las tiacidas son los agentes de elección en hipertensión y no la furosemida. El efecto de las tiacidas a largo plazo sobre las arterias produciendo vasodilatación, cosa que no logra la furosemida aparentemente por su acción corta, determina que sean las drogas de elección en hipertensión. Entonces, otro aspecto más. Esto era lo que pasaba con pacientes que tenían insuficiencia renal con los diuréticos de ASA. Ahora, volviendo a la farmacología básica, esto es lo que pasa con las tiacidas en pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué conclusión sacan de esta curva de respuesta? Las tiacidas no alcanzan la misma eficacia en pacientes con insuficiencia renal. Efectivamente, la mayoría de las tiacidas no pueden usarse cuando el filtrado es menor de 30 porque carecen de eficacia. Y ahí les va a cerrar lo que dijimos antes en hipertensión. ¿Por qué? Si las tiacidas son mejores, ¿cuándo voy a usar furosemida en hipertensión? Y cuando no puedo usar una tiacida. ¿Y cuándo no puedo usar una tiacida? Cuando hay insuficiencia renal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en suma, las tiacidas no se pueden utilizar en pacientes con un filtrado menor de 30. La mayoría de ellas. Hay una excepción que si alguno me la dice, 2 preguntas para el parcial. Me la tienen que decir ahora. Muy bien, ¿quién me dijo? Listo, la anotamos porque lo prometido es. Así que tenés 2 preguntas, si tenés que venir una corrección, me ves. Bien, la indapamida es una tiacida que tiene la particularidad de aún seguir siendo efectiva en insuficiencia renal. Bien, entonces, el efecto es mucho menor que en la furosemida. Dicho en otras palabras, en un paciente en insuficiencia cardíaca ustedes no tienen que empezar en tiacidas. Ahora, si el paciente viene tratado por hipertensión con una tiacida y tiene un grado moderado y no tiene deterioro renal, le tienen que sacar la tiacida y poner una furosemida, bueno, ahí no sería necesario, pero el concepto que ustedes tienen que tener que para controlar el volumen en los pacientes con insuficiencia cardíaca lo que hay que usar es furosemida, punto. Las tiacidas, como les digo, si tienen, las que usan para la hipertensión, el estado de congestiones leves lo podrían considerar, pero cuando tienen que usar un diurético para bajar el volumen, la droga es la furosemida decididamente. Bien. Otra indicación interesante que tienen 100 pacientes con insuficiencia cardíaca sería combinados con furosemida cuando hay resistencia a los diuréticos. Hay muchas causas de resistencia a los diuréticos, yo no me voy a meter con esto porque es muy poco frecuente. Lo tienen en el material para que lo lean, es algo interesante, es un lindo ejercicio fisiopatológico. Pero una de las causas es que, como les decía, el tubo contenido distal empieza a resolver más. Y ahí la combinación con tiacida y furosemida sería una buena alternativa. De manera que la única justificación para usar una tiacida sería sumándola a la furosemida en un paciente con diagnóstico de resistencia a los diuréticos. También, como vemos, las tiacidas se usan para otras cosas, por ejemplo, en hipertensión arterial, que como vimos es uno de los medicamentos esenciales en el tratamiento de la hipertensión arterial, las tiacidas. También para prevenir litiasis cálcica, ustedes mismos lo analizaron, y finalmente en la diabetes insípida nefrogénica también se puede considerar cosa extremadamente rara. Los efectos adversos, si ustedes miran, ¿qué me pueden decir? En la misma imagen que la furosemida, pero no, salvo el calcio. Salvo el calcio, es la misma imagen que la furosemida. 2 cosas más, las tiacidas dan más hiponatremia que la furosemida, eso también hay que tenerlo en cuenta porque uno habitualmente lo piensa al revés. ¿Y por qué darán posiblemente más hiponatremia que la furosemida? Ya lo dijimos, si alguno estaba atento, porque disminuían la capacidad de diluir pero no la de concentrar, de manera que pueden generar más hiponatremia que la furosemida. Bueno, esto ya lo vimos. Conveniencia, como ven, lo mismo. Interacciones, lo mismo. Acá tenemos varias tiacidas que, si bien no es el eje,
como estamos analizando tiacidas, vamos a ver, básicamente hay dos tiacidas que son las más utilizadas, que son la hidroclorotiacida y la clortalidona. La diferencia sustancial entre ellas es la vida media. La clortalidona tiene una duración de acción mucho mayor que la de la hidroclorotiacida. Como van a ver ustedes, esto es algo que impacta mucho en hipertensión, y cuando hablemos de hipertensión van a ver ustedes que la clortalidona suele ser la droga de elección en pacientes con hipertensión arterial. Por esto y por evidencia de ensayos clínicos que discutiremos en su momento. La indapamida, como señalamos, la particularidad que tiene es que es activa en insuficiencia renal. Como ven ustedes en la dosificación, la indapamida jamás fue estudiada en insuficiencia cardíaca. Y bueno, nuevamente, en insuficiencia cardíaca el diurético es furosemida. La manera de evaluar eficacia y seguridad es la misma, y así terminamos con las tiacidas. Como ven, un poco de compromiso, analizamos las tiacidas porque la droga de elección es la furosemida. Diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio son los que actúan en el tubo colector, en el sitio donde actúa la aldosterona, y uno puede hacer aquí inhibir el canal de sodio y con lo tanto no se absorbe el sodio, o antagonizar la aldosterona con toda su eficacia para aumentar en este lugar la reabsorción de sodio y el intercambio por sodio y potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio no sirven para el tratamiento del aumento de volumen en insuficiencia cardíaca. Categóricamente no sirven porque lo que logran como eficacia es el 2%, de manera que el 2% es tan miserable que realmente no son agentes para considerar la insuficiencia cardíaca. Inhibidores del canal, como vimos, y en este caso es la amiloride, y antagonistas de la aldosterona que inhiben la aldosterona. Alguien me tiene que hacer un cuestionamiento seguramente, y espero que me lo haga. Nadie va a cuestionar nada. No, ninguno de estos tiene ningún impacto sobre el volumen, por lo tanto es tan poquito que no nos... ¿Cómo? Alguien me tiene que decir algo, por favor. Pues yo con lo que acabo de decir, todos están pensando no hay que usar ni inhibidores del canal ni antagonistas de aldosterona. La amilorida en realidad el uso es en pacientes en hipertensión arterial combinada con hidroclorotiacida para evitar la pérdida de potasio de la hidroclorotiacida. Es más, hay un producto comercial que yo se los menciono que se llama Moldiuretic, que gran parte ustedes lo deben conocer, que es una combinación hidroclorotiacida de amilorida. Esa es la única indicación actual, pero en insuficiencia cardíaca no se usa. Pero alguien me tiene que decir algo, por favor. Los antagonistas de la aldosterona son drogas esenciales en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué no me cuestionan eso? ¿No por lo del remodelaamiento? Exactamente. Los antagonistas de la aldosterona no son útiles porque disminuyan 2% la eliminación de sodio. Son útiles porque van a ver, como ella muy bien dijo, modifican el remodelamiento cardíaco. Por eso son esenciales, no es por el efecto diurético. Al punto que ustedes fíjense que en la tabla de criterios de selección nosotros no se lo pusimos como diuréticos. Analizamos por un lado los diuréticos, por otro lado los antagonistas de la aldosterona. Para que quede bien claro cuál es el objetivo de usar antagonistas de la aldosterona. Lo usamos por una cuestión hemodinámica, no para que eliminen volumen. Y los diuréticos son para eliminar volumen. Entonces, la aldosterona, como ustedes saben, hace de todo para que se reabsorba sodio en el tubo colector. Fíjense que interviene en aumentar los transportadores, en aumentar la energía, en aumentar la TPasa, hace de todo para que aumente el transporte y la reabsorción de sodio, intercambiándolo por potasio. Nuevamente, como solo es el 2%, no nos preocupa, y lo que sí nos genera como elemento fundamental, disminuyen el remodelamiento cardíaco, con ello disminuyen la progresión de la insuficiencia cardíaca y disminuyen la producción de arritmias. De manera que son las dos cuestiones que llevan al aumento en la mortalidad en insuficiencia cardíaca.
Por lo tanto, los antagonistas de aldosterona son esenciales y, como ven, la eficacia clínica ya fue demostrada hace mucho tiempo. El estudio Rales es del año 99, es decir, un estudio que tiene 20 años. Hace 20 años, en este estudio, en 1.600 pacientes en clase funcional 3-4, fíjense, fracción de sección menor de 35, a 2 años el riesgo de muerte fue 0,70. Además, bajaron las internaciones y mejoró la clase funcional. Cierra todo. Luego se probó otro antagonista, que es la eplerenona, en el estudio EFESUS, más pacientes todavía, 6.600, pacientes posinfarto con insuficiencia cardíaca, menos de 2 años, bajó la mortalidad y bajaron las internaciones. Esto llevó a que todos los pacientes en clases funcionales elevadas sean considerados para darle estos agentes. ¿Para qué? ¿Para bajar el volumen? No. Para mejorar el pronóstico. No van a tener un cambio sintomático inicial por volumen, lo van a tener por mejoría de la cuestión fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca. Y ahora hablamos. Y luego, hasta ahora era todo estadio 3 o 4. Luego aparece este estudio, un poquito más nuevo, que es el estudio énfasis, que fíjese también, eran pacientes de más de 55 años, tenían clase funcional 2, pero era gente que, si bien era clase funcional 2, tenían una fracción de eyección baja y ya habían tenido algún otro problema, es decir, eran una clase funcional 2 con problemas. Y ahí también bajó la mortalidad, disminuyeron las internaciones, y esto claramente llevó a que también en pacientes en clase funcional 2 de alto riesgo se utilicen. Concretamente, las indicaciones serían clase 6 de siempre, en clase funcional 3-4 desde el principio, y modernamente también se incluyen a pacientes en clase funcional 2, llamémosle de alto riesgo. Es decir, que se ha ampliado, que serían las clases funcionales 2, 3 y 4. Los 2 en pacientes de alto riesgo. Estos agentes, tanto la espironolactona como la eplerenona, se utilizan para otras cosas, como son el síndrome acítico edematoso, se utilizan, como vamos a ver, en la hipertensión refractaria, y por el efecto que no solamente antagonizan el receptor, la espironolactona, no solo antagoniza el receptor de aldosterona, sino que también antagoniza receptores de andrógenos, también se utiliza, y van a ver que se utiliza para el hirsutismo. Los efectos adversos, claro, si son narradores de potasio, es razonable pensar que puede dar hiperpotasemia, y así ocurre, y el problema son las arritmias. Y los gastrointestinales, que esto no son tampoco frecuentes. La prurgencia digestiva a veces es un problema con estos agentes. Y desde el punto de vista de la parte endocrinológica, porque se unen a receptores androgénicos, pueden producir ginecomastia hasta en el 10% de los casos, que suele ser frecuentemente unilateral y que suele ser dolorosa. Y realmente es una incomodidad muy grande cuando es dolorosa, y se quejan bastante los pacientes, obviamente, particularmente los varones, y esto se soluciona cambiando la espironolactona por eplerenona, ya que la eplerenona no se pega de la misma forma a los receptores androgénicos. Lo mismo la presencia de impotencia en el varón, si eso ocurre, la eplerenona también sería una alternativa. Esto, como son diuréticos de baja intensidad diurética, existe la falsa sensación que son drogas con una seguridad absoluta. De ninguna manera. Pueden producir hiperpotasemia gravísima y mortal si se usan inadecuadamente. Esto lleva a ser muy estricto en las contraindicaciones o las precauciones. Este número puede variar en algo, pero asumamos estos. Hiperpotasemia de más de 5, cuidado. Si tiene más de 5,5 no los podemos usar. Esto es un hecho realmente significativo. El hecho de que uno dice, bueno, son tan buenos y son poquito diuréticos, da la falsa sensación de que no hay problemas. Sí, puede haber problemas, sobre todo con el potasio. Y fíjense que en pacientes con filtrado menores de 30 tampoco se pueden usar. Es decir, un potasio más de 5,5 o un filtrado menor de 30 no se pueden utilizar. Sí, el paciente tiene un grado menor de insuficiencia renal y una hiperpotasemia hasta 5, y tengan cuidado.
Y además tener mucho cuidado con no administrar conjuntamente con suplementos de potasio. Como ustedes ya vieron, porque lo hablamos en la fisiopatología y lo discutiremos en el seminario, los IECA y los ARA2 son agentes que al inhibir la enzima convertidora, ¿qué pasa? Disminuyen la angiotensina. Los IECA, los ARA2 antagonizan la angiotensina 2, de manera que todo eso hay menos actividad de angiotensina, menos aldosterona y más posibilidad de la interacción de dar hiperpotasemia, y se usan juntos. De manera que, como siempre que voy a usar un antagonista de aldosterona, el paciente va a estar recibiendo un IECA o un ARA2, porque estos van a estar ya desde los pacientes del estadio B, definitivamente hay que tener cuidado con la hiperpotasemia. Esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Y una cosa más, acá también los AINES nos traen problemas. Los AINES lo que pueden producir es un aumento del riesgo de hiperpotasemia. De manera que AINES y diuréticos y AINES antagonistas de aldosterona son un inconveniente. Las dosis que se utilizan son dosis muy bajas. Piensen ustedes que cuando se usa espironolactona en un síndrome ascítico edematoso, se utilizan dosis de 100 a 400 miligramos. Acá las dosis son bajísimas porque no nos interesa el efecto, llamemos positivo. Se utilizan entre 12 y 25 miligramos por día. 25 miligramos es la dosis estándar. La eplerenona, más o menos lo mismo. 25 inicial, 50 como dosis estable. Son dosis bajas porque nos interesa la inhibición de los receptores de aldosterona a nivel cardíaco fundamentalmente. ¿Cómo controlar? Bueno, no interesa esto, pero sí para que vean la importancia que tiene el control que uno tiene que hacer con estos agentes. Inicialmente día 3, día 7, insisto, no interesan estos números, por favor, ni remotamente ahora, pero sí vean que hay que hacer un control inicial más frecuente y un control persistente para ver qué pasa con la creatinina y el potasio, para ver que no suban demasiado. Y por supuesto, cada vez que hagan un cambio de dosis o le agreguen algo o le modifiquen algo que puede modificar el potasio, obviamente que hay que volver a medir. De manera que hay que hacer mediciones periódicas, inicialmente más cercanas, para verificar que la creatinina y el potasio no estén en un rango que no me permitan usarlo. Por más que me encantaría usarlo porque me da beneficios, si está en ese nivel no lo puedo usar porque los riesgos son mayores. ¿Qué significaría que suba la creatinina y el potasio? ¿Cómo? ¿Qué significaría que suba la creatinina? Que lo ponen en un riesgo de mayor hiperpotasemia y mayor deterioro de la función renal. De manera que si el paciente tiene una creatinina alta, yo, como dije, no lo puedo usar. Porque los riesgos de hiperpotasemia que puede dar arritmias y hasta llegar a la muerte son altos. Pero, ¿de qué manera aumentaría la creatinina? No es que él la aumente, es que si por situaciones que el paciente va deteriorando la función renal, sube la creatinina, por ahí entra en un plan que está contraindicado. No es porque él la aumente, si es potasio. Por eso hay que tener siempre medición, creatinina y potasio, para ver si lo puedo seguir usando. Ese sería el tema. ¿Sí? Bien, y para terminar con esta parte, antes de ir al otro punto que van a ser los agentes inotrópicos, es bueno que tengan idea de los costos. Esto yo lo hice hace 15 días, seguramente ya es inadecuado, así que vamos a ver si lo revisamos. En amarillo son los precios de marzo del año pasado y en blanco, y fíjense que las drogas más económicas, este es el precio diario, las drogas más económicas fueron las que más subieron. Fueron las que más subieron en los últimos tiempos. ¿Qué significa mínimo y máximo? Según la marca. Según la marca comercial. Fíjense que prácticamente es el doble, según la marca comercial que ustedes elijan. Y el aumento ha sido significativo. La furosemida entre 6 y 12 pesos por día. Ojo, pongan 10 pesos por día. ¿Cuántos son por mes? Puede ser 10 pesos, no es nada, pero por mes son 300 pesos que vale. Y ojo, esto es uno de los múltiples que vamos a usar con costos que luego vamos a ver que son muchísimo más elevados. Los diuréticos son los agentes más económicos en esto. La furosemida, las tiacidas un poquito menos, pero fíjense la espironolactona, esta es claramente más costosa. Entre 10 y 18, casi 19 pesos la pastilla, y la eplerenona en todos lados es más costosa, pero fíjense que en nuestro medio
Por ahí yo si elijo la espironolactona más cara, es más cara que la eplerenona más barata. Van a ver ustedes en toda la bibliografía internacional que la eplerenona es más costosa, por eso en general se prefiere empezar con espironolactona y si el paciente tiene ginecomastia pasar a eplerenona. En nuestro medio, donde hay cosas bastante difíciles de comprender, o no tanto, definitivamente estos claramente son más caros dentro de los diuréticos. Y finalmente, lo vamos a ver ahora en un ratito, la digoxina, que sigue siendo, es un agente inotrópico, que es uno de los menos costosos. ¿Sí? Eso para que vayan teniendo una idea y además de la variación que fuimos teniendo en el último tiempo. Bueno, con esto entonces concluimos la parte de agentes diuréticos y antagonistas de aldosterona y ahora en un ratito vamos a analizar los agentes inotrópicos.